conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, buenas noches, bienvenidos a otro jueves de Poli, Ciudad para Todos. Bienvenidos, gracias por escucharnos. Muchas gracias a Paco Manso, que nos está poniendo al aire el día de hoy. Y aquí viene llegando también Luis Sánchez, que va a hacer posible que nos mantengamos en línea durante esta próxima hora. También bienvenida Antonia Cáceres en los controles. Y el día de hoy estamos dando y abriendo la puerta para la celebración del Día Mundial de la Filosofía, que es según la UNESCO, el tercer jueves de noviembre. Y para eso tenemos el día de hoy a un invitado muy especial, muy reconocido en su ámbito, y a quien yo me siento verdaderamente muy honrada en que haya aceptado a venir al programa de Polis. Pocos como él, con una mirada tan crítica, pocos como él tan frontales para hacer manifiestos los malestares, y con mucho alegría, sobre todo, le doy la bienvenida hoy a Héctor León, con quien yo tengo la fortuna de compartir el Instituto de Filosofía, un gran espacio y muy particular para el crecimiento de la filosofía. Héctor, bienvenido, muy bienvenido a Polis. Buenas noches. Hola Paula, buenas noches a ti y buenas noches a quienes nos puedan estar escuchando. Gracias por esta convocatoria. Y más que nada, y a mí me parecía muy interesante el tema que proponías, porque muchas veces en tensión, bueno, a los filósofos nos gusta generar tensión, pero a ti en especial, en el tema de la formación religiosa, te interesa generar tensión formativa en los alumnos. Y yo creo con un aporte muy claro. Cuéntanos, pero antes, por favor, Héctor, ¿cómo empezaste tu trayectoria y tu historia como filósofo? Bueno, yo inicié mi trayectoria como filósofo cuando empecé a dar clases. O sea, uno aprende filosofía no necesariamente cuando eres estudiante. Cuando eres estudiante aprendes a tomar los libros, aprendes un montón de cosas, pero en mi experiencia yo he aprendido filosofía cuando he asumido, no sé, tú compartes, podrías o no estar de acuerdo, cuando empiezas a preparar, cuando empiezas a imaginar qué les tendrías que decir y cómo lo tendrías que decir en ese momento, cuando estás frente a grupo, cuando sales del salón, cuando escribes, cuando publicas, ahí es cuando aprendes filosofía. La filosofía en ese sentido, yo la aprendí así, y en el camino tengo poco más de 25 años, cerca de 30 años de docencia. En ese sentido, es una trayectoria, digámoslo, sabrosa en lo general, pero también con tropezones, ¿no? Porque uno va no pocas veces ajustando la práctica de la docencia. Ser docente no es un asunto sencillo, es un asunto que se tiene que aprender, sobre todo con las nuevas generaciones, a las que hay el desafío de comunicarles casi las cosas a cuentagotas, ¿no? De manera muy resumida, con muy poca pasión, compromiso por la lectura, por ejemplo. Sí, claro, vamos viendo cambios generacionales, y tú tienes la aventura de no solo trabajar para el Instituto de Filosofía, sino que también trabajas para otras instituciones estratégicas, pero también vinculadas a la enseñanza de la filosofía, y que son poco conocidas, y creo que esta es una buena oportunidad para darlas a conocer.
Bueno, yo me dedico a la enseñanza de la filosofía y lo hago 24/7. ¿En qué sentido esta expresión? Bueno, mi compromiso con la filosofía es independiente de las instituciones, de las universidades para las que trabajo. Estas universidades lo arropan a uno, lo cobijan a uno, lo catalizan, lo impulsan, le dan a uno un lugar. Pero yo he aprendido algo que es profundamente importante y tendría que ver con lo que decías al inicio. Yo he aprendido que la filosofía es una forma de vida, es un compromiso, es una pasión. A propósito de esto que decías de que nos acercamos a la celebración del Día Mundial de la Filosofía, en los años que yo tengo, yo empecé a estudiar filosofía hace más de 30 años. En un pequeño lugar llamado... el Instituto Libre de Filosofía, ahí estudiamos tú y yo. Ese proyecto después fue arropado por una de las universidades, voy a decirlo así, más importantes en formación filosófica en el estado. Pero lo que yo quisiera decir, cerrando este primer apartado, es: yo me dedico a la enseñanza de la filosofía. En lo formal, académicamente, me considero un académico, incluso me considero un investigador de la filosofía en ciertas universidades, pero también la enseñanza de la filosofía la practico en términos de la divulgación, la promoción y la defensa. En ese sentido, yo quiero decir que la filosofía no es algo que se estudia, que se enseña solamente en las aulas, en las academias, sino en la plaza pública. En este país existimos un montón de colectivos, de organizaciones, de proyectos que hemos reconocido que la filosofía es profundamente relevante, no solo para la vida personal y privada, singular, sino para la vida pública. Entonces partamos de eso, Héctor. ¿Qué ha sido la filosofía para tu vida privada? Híjole, para mi vida privada la filosofía ha sido muchas cosas, ¿no? Reitero un poco lo que estaba diciendo. La filosofía para mí ha sido un modo de vida, un modo de ir, así como uno aprende a caminar, así como uno aprende a comer, uno también aprende a filosofar. ¿Y qué significa eso? Uno aprende... La filosofía es como unos lentes, ¿no? Como es ese filtro con el que miramos el mundo, las cosas, las personas. Es decir, el filósofo se topa en la calle con una persona que va en la banqueta y que va en silla de ruedas. Cualquiera lo puede ver como el pobrecito, el inválido, el incapacitado. Bueno, sí, pero ahí hay una persona, un sujeto humano con dignidad y con una condición de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, en ese sentido, vemos lo mismo, una persona ordinaria, pero los filósofos nos hacemos preguntas respecto de esa realidad que miramos. Y lo mismo miramos a un indigente, que a los animales, a la naturaleza. Miramos este país, por ejemplo, que es una cosa que nos interesa significativamente. Pero voy a decirlo de esta manera: quienes nos dedicamos a la filosofía siempre le estamos haciendo preguntas a la realidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en mi caso, yo escucho las noticias y siempre estoy sospechando que lo que se me diga sea verdadero, ¿no? Claro. Siempre lo estoy cuestionando. En ese sentido, quienes nos dedicamos a la filosofía, voy a decirlo así, vamos por la vida haciendo preguntas, cuestionando, confrontando, y no solo eso, sino haciendo conjeturas, interpretaciones, hermenéutica de la vida, ¿no? No sé si esto dice un poco. Yo creo que dice mucho, porque sí, increíblemente la filosofía nos cambia la manera de ver lo que para otros pasa inadvertido, para nosotros se vuelve una pregunta. Yo te escuchaba con mucha atención ese ejemplo que tú ponías de los indigentes, y recuerdo un día que caminaba yo por Chile y me tocó ver a un sujeto salir de una tiendita, lo que sería una tiendita, y era un hombre muy corpulento con una obesidad mórbida. Y de repente yo lo vi y dije, ¿qué es esto?
pero con sorpresa, como ¿qué es esto? ¿Qué es este ser humano? Y me quedó rondando, lo vi, salía con una coca de 2 litros, un equivalente a un gansito chileno. Y entonces yo me empecé a preguntar sobre la máquina de consumo en la que nos hemos vuelto, por ejemplo. Yo dije, pues ese es un hombre que paga impuestos, que va a comerse el gastito, que va a tomarse la coca, que si se enferma va a pagar el hospital, que si se muere va a pagar el entierro. O sea, es realmente una máquina de consumo para un sistema. Y eso es lo que nos cambia la filosofía. No vemos si es bonito, es bueno, es agradable o desagradable, sino empezamos a preguntarnos por el más allá. A veces éticamente, a veces mucho más mordazmente, pero nos hace ver la realidad de una manera diferente. ¿Qué es y quién es ese otro que nos ronda, que nos sigue y que con el cual convivimos y construimos comodidad? Un poco siguiendo el ejemplo de lo que dices, voy a decirlo de esta manera. Yo pienso que los filósofos no somos extraterrestres, no somos personas singulares. Estudiar filosofía, ser filósofa o ser filósofo no son personas vestidos de ángeles, ¿no? Que seres iluminados que por haber estado en bibliotecas con un montón de pasión por abrir libros, ya somos personas singulares que vamos por el mundo iluminándolo, ¿no? No creo que los filósofos seamos eso. En todo caso, entonces, ¿qué sí somos? Pues somos personas ordinarias y cotidianas que le agregamos a la mirada preguntas. Es decir, que voy a decirlo así, yo le digo a mis estudiantes, ¿qué es la filosofía? La filosofía es una otra sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Es una otra sensibilidad para mirar lo que no siempre se mira, para escuchar lo que no siempre se escucha, incluso entonces para decir lo que no siempre se dice. Es decir, los filósofos y las filósofas, yo le digo a mis estudiantes, tendríamos que agudizar no solo la mirada, sino agudizar los sentidos y agudizar los oídos, para escuchar, por ejemplo, yo lo suelo decir así, las palpitaciones, los gritos de la realidad. ¿Qué realidad? Pues toda la realidad de pasión, la realidad de gozo, la realidad de alegría, de chavos que van triunfando por la vida, la realidad, cualquier realidad, incluyendo la realidad de asimetrías y desigualdades que atraviesa este país. Iba a decir jodido, pero este país nada más, ¿no? Pues es que las asimetrías son brutales y las relaciones y la manera en que se median, digamos, ahí tendríamos una influencia muy marxista, pero la manera en que la materialidad nos rodea y nos crea, las formas de relacionarnos se ha vuelto un tema muy interesante si tomáramos un análisis del contexto actual y sobre todo cuando las materialidades se van volviendo digitales. No es menor, estamos encontrando cambios interesantes en la forma de la construcción del mundo. Sí, aunque yo voy a decirlo de esta manera, un poco lo que ese rato me preguntabas, por mi trayectoria. Yo pienso que aunque la trayectoria individual de cada uno, la tuya, la mía, son singulares porque no vivimos de la misma manera, no solo la formación filosófica, sino la enseñanza, aunque haya cosas que son comunes, no nos paramos frente al mundo de la misma manera. Voy a explicarme para que se entienda a qué me estoy refiriendo. Yo no me acuerdo, tú dices que sí, que asistimos a un mismo salón, a una misma aula, y es probable que sí, que hayamos tenido el mismo profesor o la misma profesora, pero en un país como el nuestro, la filosofía no se aprende de la misma manera, voy a decirlo, incluso en la época en la que nos formamos, hace 30 años, la mayor parte de los profesores, las profesoras,
tenían unas lógicas profundamente patriarcales, y claro. yo recuerdo que los únicos que éramos escuchados en nuestra palabra y en nuestra voz éramos los hombres, y las mujeres, las filósofas, siempre fueron ninguneadas, ¿no? En ese sentido, puede ser que hayamos pasado por la misma escuela, por la misma aula, por el mismo profesor, que hayamos leído el mismo libro, el mismo autor, que hayamos discutido los mismos conceptos, pero no significa que nuestra trayectoria es exactamente la misma, porque nuestra trayectoria filosófica se apareja con nuestra trayectoria de hijos, de hermanos, de esposos, de ciudadanos, de trabajadores, y en ese sentido voy a decirlo de esta manera. No da lo mismo la trayectoria de un profesor, profesora, de una filósofa, de un filósofo en este país que se ha formado en una escuela como tú y yo privada, que quienes se forman en una escuela pública, y no solo eso. No da lo mismo quienes trabajamos en escuelas privadas que trabajamos en escuelas públicas, o no da lo mismo, para meter un poco mi cuchara en lo que a mí me interesa. Claro. No da lo mismo quienes tenemos un compromiso por pensar este país, ¿no? Como es mi caso, y hacer filosofía mexicana, que quienes están pensando en el éter, ¿no? O en la nada, que son cosas profundamente importantes. Yo no desconozco la importancia de pensar categorías o conceptos, pero pues la pregunta es, a la hora que uno tiene que priorizar y a la hora que tiene uno que elegir, pues uno elige pensar, yo lo reitero, aquellos gritos o gemidos de la realidad. Así es. Y es muy, muy relevante no solo el descubrirse filósofo, sino descubrir cuál es la filosofía que le hace a uno sentido. Porque yo me hiciste recordar a Jorge Manzano cuando hablaba de ser maestro de filosofía y los que eran filósofos. Y yo diría también, yo añadiría un tercer grupo, que son los eruditos de la filosofía, los que distinguen las traducciones, las interpretaciones, las publicaciones, y están preocupados verdaderamente por lograr esos elementos. Están también aquellos que, al menos yo me sentí por eso convocada en su momento a estudiar en el Instituto Libre de Filosofía y no en la Universidad de Guadalajara, porque el diálogo que proponía con la realidad me parecía profundamente decidor para mí. No era una filosofía meramente académica encerrada en sí misma, sino era una filosofía dialogante ante diferentes realidades. Y así nos íbamos incorporando a diferentes proyectos también que en ese tiempo la Compañía de Jesús tenía expresados en sus propios estudiantes, que eran también nuestros propios compañeros. Fue una apertura a una realidad diversa, que es muy particular respecto a otros espacios para aprender filosofía, para bien y para mal. Bueno, frente a esto que dices, son por lo menos dos cosas. Empiezo por esta última. Yo he aprendido a reconocer que las y los buenos filósofos se forman lo mismo en las universidades privadas que en las universidades públicas, y fuera de ellas. Uh-huh. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Para mí, filósofa o filósofo no es alguien que egresó de una escuela de filosofía y que tiene un título. No creo que sea mejor o peor filósofo o filósofa alguien que egresó, como es nuestro caso, del ITESO, uh-huh, o de la UDG o de cualquier otra universidad. No creo que sea así. Incluso creo que puede haber filósofas y filósofos que anden manejando un taxi, ¿no? Sí. O que estén en la escuela de antropología general, o en sociología o en ciencias políticas. Es decir, en ese sentido paso a lo segundo.
En un país como el nuestro, es muy complicado esta clasificación que decías, determinar quién sí o quién no es filósofo. Que la pregunta es, ¿qué nos convierte en filósofos? ¿No? Hay todo un debate. Yo me opongo a esta suerte de consideración que dice que somos filósofos porque tenemos publicaciones, ¿no? Porque tenemos un libro, y entonces los que no tienen libros, los que no tenemos libros, entonces no son filósofos. El libro genera una suerte como de acto mágico, ¿no? Es decir, hay una transición del ente al ser, con el acto de la publicación, ¿no? Eso me parece profundamente cuestionable. O incluso hay otras cosas, como lo que ya dije, el tener un título, ¿no? El haber egresado de una escuela de filosofía, en ese sentido, yo ampliaría la clasificación que señalaste, pues para decir que es muy complicado estas consideraciones, estos criterios clásicos con los cuales se presenta el tema de qué hace que una filósofa, qué hace que un filósofo sea tal, ¿no? Es decir, hay un conjunto de criterios, por ejemplo, para decir filósofo es el que egresó de una licenciatura en filosofía y que además de eso tiene conocimiento de la historia, de la tradición filosófica. Híjole, o sea que los que no conocen de filosofía griega o medieval o moderna y contemporánea, entonces no son filósofos. Y pues yo tomo considerablemente distancia de eso, porque esa no solo es una idea colonial de la filosofía, porque hay mucha gente que conoce mucho de esa historia, pero desconoce mucho de Asia, de África, de América Latina, y además, si a eso se le agrega lo clásico, tener una idea propia, tener un pensamiento propio, ¿quién puede tener un pensamiento propio que no sea resultado de sus influjos, de las influencias, del pozo donde bebió, de las fuentes en las que creció o en las que se bañó? Me parece que eso es muy cuestionable. Yo soy partidario de una idea. ¿Quién es filósofo? ¿Quién es filósofa? Pues independientemente de la formación, es ese que puede pensar la realidad en función de encargarse de ella. Y yo creo que honestamente, como profesores de filosofía o como docentes de filosofía, tenemos a mí me parece de verdad una bendición de recibir a unos alumnos de todas las características, específicamente en este caso hablaría de los del Instituto de Filosofía, a lo largo más o menos del tiempo que has trabajado ahí y del que yo he trabajado ahí, de una diversidad de intereses, de una diversidad de modalidades, pero en algunos casos muy particulares, descubrir un filósofo nato, un filósofo, un alumno de primero que llega con preguntas genuinas para la realidad y que se va a ir formando en el instituto, sí, pero descubrir esa sensibilidad tan pura en algunos casos para cuestionar agudamente la realidad es verdaderamente fascinante. Y también tenemos los que a martillazos, un martillazo tras otro martillazo, un día avientan una pepita de oro. Pero van construyendo la filosofía, como tú dices muy bien, desde momentos de su vida diferentes, desde su historia diferente, desde sus sensibilidades y formaciones diferentes, lo cual nos dice mucho del ser filósofo y de la diversidad de ser filósofo, que no puede ser ni uniforme, ni establecida, ni excluyente. Bueno, respecto a este ejemplo que señalas, efectivamente, tú y yo somos docentes del Instituto de Filosofía. Es un proyecto educativo donde nos llega gente de muchas tradiciones, de muchas culturas, de muchos contextos, ¿no? Yo no sé si llegan siendo filósofos, yo sospecharía que no, yo dudaría mucho de eso. Sobre todo en las últimas generaciones, ¿no? Yo lo pondría mucho en cuestión. Yo pensaría una cosa, que lo mismo esos estudiantes
que estudiantes que uno se encuentra en otras universidades. Yo recientemente le dije a un estudiante de una universidad X que las preguntas que hacía y la forma en que preguntaba, eso tenía un carácter filosófico, ¿no? Y le dije, tendrías que animarte a estudiar filosofía, a que te entrara la curiosidad por leer más filosofía. Le dije, ¿por qué? Porque algunas de las preguntas que formulas tienen ese carácter. En ese sentido, yo voy a decirlo de esta manera. Yo creo que lo que hacen las escuelas, en el caso de Jalisco, los que vivimos aquí en Jalisco y las 3 principales instituciones de formación filosófica, el Instituto de Filosofía, que es donde trabajamos, el ITESO y la Universidad de Guadalajara. Y la Universidad de Guadalajara, son espacios de formación que, digámoslo de esta manera, habilitamos a las personas, les enseñamos a pensar, les enseñamos a preguntar, les enseñamos incluso cosas básicas que mucha gente podría decir, ¿cómo que eso? Sí, les enseñamos también a leer, y les enseñamos a leer no solo los textos, porque digamos de esta manera, leer filosofía, pensar filosóficamente no es como leer cualquier otra cosa. En ese sentido les enseñamos eso, y les enseñamos también de alguna manera cómo conducirse en la vida, ¿no? Cómo conducirse en la vida. ¿Y qué significa esto? Lo que yo le digo a mis estudiantes: llegará un momento en el que usted asumirá que la filosofía no es como una chamarra, la filosofía no es una profesión, no es algo que se realice, como en mi caso, en un horario de 7 a 2 de la tarde, y cierro la fábrica, cierro la oficina y se acabó la filosofía, ¿no? La filosofía no es así. La filosofía no tiene horarios, ¿no? La filosofía no solo es dominguera, sino pachanguera o callejera. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? La filosofía es algo que quienes hacemos, independientemente de si estudiamos o fuimos a una escuela o no de filosofía, es algo que hacemos en la vida cotidiana. Y lo mismo lo hacemos cocinando, lavando, planchando, que en la alcoba. Que creando, que tantas cosas que vamos a seguir hablando. Ahorita vamos a ir a un receso, porque estamos a la mitad ya del programa. No quiero que vayamos a las menciones antes de invitarlos a que por favor se comuniquen al 33 47 60 70 42 para que se unan a esta conversación sobre la filosofía, ser filósofo y cómo nos vamos transformando en filósofos también sobre la marcha. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Son las 7:32. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Mira, ya empezó el partido. ¿Sabes quiénes también ya empezaron a ejercer sus funciones? La magistrada y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que se eligieron el pasado 1 de junio. Desde el 1 de septiembre resuelven conflictos electorales para garantizar que las elecciones sean justas y equitativas. Participar en las elecciones fue solo el principio. Ahora debemos seguir su trabajo porque sus decisiones son importantes para el país. Sigamos fortaleciendo la democracia. INE. La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la encuesta nacional de opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%.
Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo. Jesús, el perfecto comunicador del Padre, nos llama hoy a anunciar el Evangelio con valentía, creatividad y con los medios que nos ofrece este tiempo. Apostolicus, la radio diocesana de Guadalajara, necesita de tu donativo, que puede ser por única vez, de manera mensual, o apoyar un programa radiofónico con la cantidad que tú decidas. Unámonos también en oración por todos los comunicadores católicos, que sus palabras y obras sigan construyendo puentes de fe y esperanza. Puedes apoyar esta obra diocesana haciendo tu donativo en www.apostolicus.com. Comunicar el Evangelio es tarea de todos. Contamos contigo. Gracias por tu generosidad. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. Hay un lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades milenarias y vibrantes. Donde existen pirámides que tocan el cielo, sabores que despiertan tus sentidos, colores radiantes de pueblos mágicos, donde tu corazón palpitará al ritmo de la música y la danza de nuestras comunidades originarias y afrodescendientes. Esto es México, una potencia cultural que no solo se visita, se vive y se siente. Conoce México, vive la magia, sé parte de su grandeza. Gobierno de México. Es momento de actuar, de transformar y proteger a tu país con orgullo. Si tienes entre 18 y 29 años, eres mexicana o mexicano de nacimiento y buscas un futuro con honor, esta es tu misión. Únete a la Guardia Nacional y recibe beneficios que respaldan tu entrega. Acude a las instalaciones más cercanas de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Para mayor información, consulta la página www.gov.mx/Guardia Nacional. Por un México mejor. Tu voz cuenta en la reforma electoral. Estamos escuchando las propuestas de toda la ciudadanía, especialistas, académicos, organizaciones, sectores y población en general. La convocatoria está abierta. Participa en las audiencias públicas. Sé parte de la transformación de nuestra democracia. Entra a www.reformaelectoral.gov.mx. Inscríbete en las audiencias o manda tus propuestas. Participar es transformar. Gobierno de México. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y los mensajes de nuestros radioescuchas empiezan a llegar. Primero que nada quiero agradecerle a Román Ramírez su gentileza para llamarnos y para felicitar a Héctor León y a una servidora respecto a esto que estamos tocando de ser filósofo y de ser filósofo en México. También se comunica con nosotros Isabel Rosas y dice que está disfrutando mucho del programa. Es todo un mensaje y un masaje, dice, al cerebro. Así que muchas gracias y salud. De la misma manera también Andrés García, desde Ciudad de México, un alumno nuestro que ahora está en teología, dice saludos al profe Héctor y claro para la conductora Paula, es un honor estar escuchándolos. Y claro, para ellos es nuevo estas discusiones que nosotros frecuentemente tenemos en los pasillos. Ellos son ajenos a estas discusiones que nosotros sí hemos tenido, a veces pacíficamente, a veces académicamente, y a veces cuando las reuniones se terminan y los profes se quedan, empezamos cada uno a tomar posición y a rescatar lo que nos parece más relevante de la filosofía. Y en ese caso, Héctor León es uno de los grandes defensores. Primero yo rescataría mucho el trabajo que Héctor viene haciendo por años para que la filosofía forme parte de la currícula de bachillerato.
Él ha trabajado en conjunto a nivel nacional para que la filosofía no desaparezca de la formación de los bachilleres. Y por otra parte también Héctor ha trabajado entrañablemente en la construcción, el rescate y la difusión de la filosofía mexicana, que es algo bien particular. Yo solo me metí en esos menesteres cuando en la tesis de maestría hice una tesis sobre el concepto de marginalidad en el pensamiento de Leopoldo Sea. Pero Héctor realmente conoce, ha creado también redes importantes y es un centro neurálgico, yo diría, de vinculación interinstitucional al respecto. Bueno, te agradezco la consideración, aunque habría que hacer un montón de precisiones a lo que dices, porque lo primero que habría que decir en plena justicia es que lo que yo hago y lo que muchos hacemos en este país es un trabajo colectivo, no es un trabajo de individuos, ¿no? Esta sería la primera consideración. La segunda consideración es, en sentido estricto, el trabajo que yo hago como profesor, como filósofo, es un trabajo que han hecho otros que me han antecedido, ¿no? De los cuales yo he aprendido no solo la forma de caminar, de pensar, de mirar el mundo, sino de reconocer la importancia y la relevancia de la filosofía. Respecto de este tema de la defensa de la filosofía y su inclusión en el bachillerato, es una tarea, una defensa, una acérrima defensa que encabezó sobre todo el Observatorio Filosófico de México. El Observatorio Filosófico de México es un colectivo, es un proyecto profundamente importante que fundaron 3 amigos, colegas, Alfredo Torres, Guillermo Hurtado, y probablemente el protagonista más importante de este proyecto es Gabriel Vargas Lozano. Ellos 3 ahora, voy a decirlo así, siguen en el proyecto, siguen respaldando, pero la batuta del proyecto ahora la encabezan otros, como la doctora Carmen Camarillo y por supuesto al frente Eduardo Sarmiento. El colectivo Observatorio Filosófico de México es el referente para que existan en este país por lo menos otros 3 colectivos. Yo hablaré del que conozco, que es en el que participo, el Observatorio Filosófico del Norte, que es una iniciativa de un conjunto de profesoras y de profesores, voy a decirlo así, que pensamos desde el norte, que pensamos desde la periferia. Y alguien dirá, bueno, pero Jalisco no es el norte, ¿tú qué haces allá en el norte? Bueno, yo trabajaba para una universidad cuya sede estaba en Chihuahua. Así fue como yo me vinculé con este grupo, con este colectivo, en un momento donde la filosofía iba a ser excluida de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y nos plantamos, nos paramos y dijimos, esto no puede ser, y contuvimos la exclusión de la filosofía, ¿no? En ese sentido, voy a decirlo de esta manera, en el país existen algunos observatorios, el Observatorio Filosófico de Occidente, el Observatorio Filosófico de Morelos y el Observatorio Filosófico del Sur. Son colectivos de profesoras, profesores, docentes, gente interesada en la filosofía, que le reconocemos su relevancia personal para la vida singular e individual, pero prioritaria y fundamentalmente su relevancia social, educativa. Y en ese sentido, este conjunto de organismos fundamos, y estoy diciendo fundamos porque ahí... Porque formaste parte de ese parto. Sí, porque ahí estuvimos junto con otros muchos, una cosa que le llamamos el Comité Nacional en Defensa de la Filosofía. ¿Qué es el Comité Nacional en Defensa de la Filosofía? Es, me van a regañar mis colegas, sobre todo Pedro Corso, porque no me sé los números, cuántas organizaciones
configuran el CONADEFI, pero casi puedo asegurar que hay en cerca de 27 estados del país, hay alguna organización, hay algún movimiento, hay algún colectivo que defiende, promueve, prioriza la filosofía y la formación filosófica como algo relevante para las personas, cualquier persona, cualquier profesionista y para todas las personas en la globalidad de la vida. En ese sentido, el CONADEFI, voy a decirlo de esta manera, es la fuerza de las y los filósofos, en razón de decirle, sobre todo a las autoridades, incluso estas autoridades que se dicen progresistas, pues que no pueden excluir porque les viene en gana a la filosofía, porque la filosofía, justo como lo dijimos, no solo es una forma distinta de pensar el mundo, de mirar el mundo, sino la filosofía es 20,000 cosas, digámoslo, porque es profundamente relevante, por ejemplo, en el bachillerato. No da lo mismo que un estudiante de bachillerato, de secundaria, aprenda o no aprenda a vivir con valores, que aprenda a reconocer que hay acciones que son buenas, que son malas, sino la filosofía no se reduce a la ética. La filosofía tiene otras múltiples dimensiones de las cosas que se enseña a un chavalo en secundaria, a una chica de preparatoria, es no solo a preguntar, sino a reconocer que una afirmación X, A, y una afirmación B no necesariamente son coincidentes. Se les enseña a las personas no solo a pensar, y a pensar coherente, lógicamente, consistentemente, sino hay algo que es profundamente importante que se enseña en estos niveles, el tema de la estética, ¿no? Les enseñamos que la vida tiene que ser una vida profundamente disfrutable y que habría que disfrutar no solo de, voy a decirlo así, aunque parezca grotesco para algunos profesores de filosofía, habría que disfrutar la brisna suave de las mañanas, los amaneceres y los atardeceres, sino hay que disfrutar cosas que son profundamente importantes, como un buen libro, como una buena novela, como una buena película, no solo eso que llamamos el arte tiene su cualificación, pero digámoslo de esta manera, en las universidades, los profesores y las profesoras de filosofía enseñamos cosas que son profundamente importantes. Lo mismo en Baja California, sur, norte, en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, en Monterrey y hasta abajo, en Mérida, en Campeche, y más allá, porque así sucede. Las y los profesores de filosofía, incluso mucha gente que no estudió filosofía, que no pasó por una aula, abogados, médicos, enseñan filosofía, y digámoslo de esta manera, la filosofía se convierte en un recurso, en una herramienta con la cual chavalos, chicas, chicos, jóvenes, ¿no? Van reconociendo que la vida, que el mundo puede ser de manera diferente, y qué hacemos quienes estamos en estos colectivos, en estas organizaciones. Lo que hacemos es defender que la filosofía tenga un lugar no solo en la educación, sino, digámoslo, que la filosofía tenga un lugar en la plaza pública. ¿Qué significa sobre todo esto último y que sería profundamente importante? Que la filosofía pueda ser un espacio, una forma de discutir los grandes problemas de este país. Por ejemplo, ¿cuál es? El tema de la democracia, ¿no? El tema de la injusticia, el tema del Estado, del narcoestado, de la desaparición forzada,
En ese sentido, decir que el CONADEF y los observatorios defendemos la filosofía, pues defendemos, y en algún modo la defensa significa insistir en que los filósofos, las filósofas, quienes producimos, pensamos filosofía, independientemente de si somos o no con un mugroso título filósofos, tenemos tareas. ¿Cuáles son algunas de esas tareas? Tenemos la tarea de pensar la vida pública, ¿no? Así es. No sé si esto dice un poco. No, para mí dice mucho, y también confirma cuál es para mí el sentido de este programa. El sentido de este programa, cuando a mí me propusieron el espacio, fue eso: poder discutir la vida pública desde los diferentes niveles y desde los diferentes miembros que tiene la discusión por lo público, por el bien común. Te manda saludos desde Costa Rica, Geo Cruz Medina. También tenemos generaciones y generaciones de filósofos, increíblemente, Héctor, que has acompañado, muchos de ellos que entraron pensando que su vocación era el sacerdocio y han acabado siendo filósofos y verdaderamente llevando la filosofía a diferentes aspectos de su desarrollo profesional. Y estamos llegando casi al fin del programa, y yo quiero finalizar el día de hoy esta primera etapa de muchas charlas. Estamos programando algo muy interesante con el Instituto de Filosofía para el año que viene, para trabajar junto con Polis, y me gustaría que compartieras con el público en dónde y cómo, si les interesa formarse en filosofía mexicana, a dónde pueden acudir, qué instancias, qué instituciones, qué cursos o talleres online o presenciales destacarías tú como elementos para iniciarse en la filosofía mexicana. Híjole, no es poco, trabajan en muchos lados. Voy a decirlo de esta manera. Quien quiere estudiar filosofía mexicana tiene que recurrir a la plaza pública. Uh-huh. ¿En qué sentido? Pues ver que en la plaza pública lo mismo va una señora con bolsas de Sears, de Liverpool, y al mismo tiempo en la plaza pública, cualquier plaza pública, se topa un mendigo, se topa un hambriento, un harapiento. En ese sentido, voy a decirlo así, el pensar filosofía pasa por una suerte de sensibilidad frente al mundo, frente a las asimetrías, frente a las desigualdades, ¿no? En ese sentido, si alguien quiere hacer filosofía, ¿qué le recomendaría? Pues sensibilidad, ¿no? Es que escuche los gemidos que produce el dolor de las y los desaparecidos, la explotación de los campesinos, de los obreros, incluso de los maestros, ¿no? Porque claro, somos mal pagados. Esta sería como la primera recomendación. ¿Cuál sería la segunda recomendación? Antes de pasar a una recomendación, yo diría que el gran problema de este país y el gran problema de, no sé si el 90, incluso más, % de universidades, uh-huh, empezando con las grandes universidades como la UNAM y siguiendo con otras como la UDG, uh-huh, y en las que tú y yo trabajamos, ¿no? Uh-huh. El ITESO, el Instituto de Filosofía, es que ningunean, desconocen la filosofía, un poco por ignorancia, pero también un poco por colonialismo. Y por pose también, ¿por qué no decirlo? Bueno, sí, el punto es que es muy difícil decir, ¿quieres estudiar filosofía mexicana? Ve aquí a esta universidad. Pues porque serían muy contadas las universidades donde hay programas donde se puede estudiar filosofía mexicana, iniciando esta filosofía con los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Con los mayas, con los tarahumaras, con los purépechas, con los náhuatl, con los vinizá, con los vinigulaza, es decir, no existe, hasta donde yo sé, y tengo contacto con muchos profesoras de muchos lados,
no existe más que 2 o 3 universidades en el país de muchísima oferta. De 100 que puedan tener escuelas de filosofía donde haya una clara determinación institucional de enseñar filosofía. ¿Qué es lo que nos encontramos en todas las universidades, incluyendo las que trabajamos y la UNAM? Un cursito, un mugroso cursito, y que a veces algunas es optativo, de filosofía mexicana, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué les recomendaría? Pues les recomendaría acercarse a varias cosas. Por ejemplo, acercarse a círculos que están rescatando la filosofía mexicana, el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana de la UNAM, o hay un colectivo que ha organizado el Seminario Permanente de Reconstrucción de las Filosofías Ancestrales. Esos dos son 2 lugares, pero también es importante decir que hay que acercarse a los libros, a los textos, a sitios donde se produce filosofía mexicana. Uno de esos espacios es el Congreso Internacional de Filosofía Mexicana, que se va a producir este año, que organiza la Asociación Filosófica de México y que es en la primera semana de diciembre y que se realiza en esta ocasión en la ciudad de Mérida. Quien vaya a ese congreso, en esta ocasión no iré, pero quien vaya a ese congreso puede encontrar que ahí coincidimos en los congresos, cientos, por no decir miles de profesoras, profesores o personas interesadas en la filosofía, que si bien discutimos cosas que nos resultan ajenas, o cosas que se han pensado, hay gente que le encanta pensar a Plotino como si fuera el primero que va a descubrir a Plotino. Bueno, está bien, yo no tengo problema con eso, pero ahí en ese espacio uno puede encontrarse debates de lo más ricos, lo mismo desde filosofía de la educación que de axiología, de filosofía política, de estética. Hay un montón de cosas. En ese sentido, acercarse a, por ejemplo, hay un sitio o hay un par de sitios donde se puede uno acercar. Por ejemplo, Gabriel Vargas Lozano es un profesor, defensor, promotor de la filosofía mexicana. Si ustedes se acercan a Cefilibe, un sitio de la UAM, ahí van a encontrar una lista enorme de profesores de filosofía. Esa es una forma. Y después, pues ya hay 20,000 libros que se pueden seguir, historias de la filosofía, aunque son historias patriarcales. Recomiendo rápido un colectivo profundamente importante, la Red Mexicana de Filósofas. Es una organización que está haciendo un trabajo profundamente relevante, no solo de divulgación, sino de despatriarcalización y descolonización de la filosofía. Excelente. Pues estamos casi cerrando ya, Polis, se nos fue el programa volando. No quiero dejar el programa o cerrarlo antes de mencionar que Paloma Martínez también se comunicó con nosotros para decir cómo le gustaría ver ejemplos en la vida pública de todo esto que vamos mencionando como un ejercicio y justo donde están los problemas. Saludos y felicidades a nuestro invitado. Y un pequeño comercial porque como parte del Instituto de Filosofía y en este ciclo de filosofía en diálogo transdisciplinar del ciclo de filosofía en el fondo, el próximo jueves 19 de noviembre a las 19:30 horas. Ese día, pues el 19 de noviembre va a ser miércoles, no jueves. Nos vamos a encontrar, en este caso, para que yo presente un trabajo llamado Los niños como sujetos políticos en la encrucijada de la reflexión política. Están todos más que invitados. Yo me siento muy en casa haciendo esta invitación y decirles que pues desde que yo era una niña y Jorge Manzano inició este proyecto interinstitucional, yo he soñado con estar en esa mesa y que para mí es muy importante y me encuentro muy agradecida con el Instituto de Filosofía, que sea la instancia que me permite cumplir ese sueño a la filósofa en ciernes que fui en preparatoria.
que asistió a las pláticas en las librerías paulinas con las que inició Jorge Manzano esto, y que ahora me permite a mí, en un momento importante de mi vida, lograr este proceso. Los espero con mucha alegría el próximo día miércoles 19 de noviembre a las 19:30 horas en la librería José Luis Martínez, ubicada, ya saben, la José Luisa en Avenida Chapultepec. Héctor, muchísimas gracias por tu visita. Ha sido un verdadero placer escucharte hablar con pasión de la filosofía, que es algo que no debemos de perder. Muchas gracias a ti, Paula, y nos vemos en el fondo. Un proyecto profundamente importante porque es un proyecto de colaboración coinstitucional entre las tres proyectos más importantes de formación filosófica, la UDG, el ITESO y el Instituto. Y no, ¿por qué no dejar de decirlo en pausa? Esperamos que el próximo año podamos tener más visitas del Instituto de Filosofía para seguir rascando, pensando y preguntándonos sobre esta tarea tan importante, al menos para nosotros, y que nos da sentido de ser filósofos. Agradezco a Luis Sánchez, que está haciendo posible esta transmisión, Antonia Cáceres, y nos encontramos el próximo jueves aquí en su programa Polis, Ciudad para Todos. Que tengan buenas noches. Ingresa a nuestro sitio web www